Evangelio de hoy martes 4 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, versículo 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna». Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Marcos nos presenta una enseñanza profunda de Jesús sobre el desprendimiento y la recompensa del reino de Dios. Pedro, en nombre de los discípulos, le dice a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». En esta afirmación se percibe cierta expectativa, como si Pedro buscara confirmación de que su sacrificio será recompensado. Jesús, con su respuesta, no solo confirma que habrá una recompensa, sino que amplía la perspectiva de sus seguidores sobre lo que realmente significa dejarlo todo por Él. Jesús les asegura que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por causa de Él y del Evangelio quedará sin recibir mucho más en esta vida, aunque con persecuciones, y en el futuro, la vida eterna. Esta afirmación de Jesús rompe con la lógica humana, que muchas veces busca la retribución inmediata o el beneficio tangible de nuestras acciones. Él no promete riquezas materiales ni una vida libre de sufrimiento, sino una plenitud que solo puede venir de Dios. Es significativo que Jesús mencione las persecuciones como parte de la recompensa. Esto nos recuerda que seguirlo implica enfrentar dificultades, incomprensión e incluso rechazo. El Evangelio no es un camino de comodidad, sino de entrega y amor incondicional. No se trata de hacer un trueque con Dios, esperando recibir más de lo que hemos dado, sino de confiar plenamente en su providencia y en la certeza de su amor. El desprendimiento que Jesús pide no es material solo, sino también emocional y espiritual. No significa abandonar a nuestros seres queridos, sino poner a Dios en el centro de nuestra vida, por encima de cualquier vínculo humano. Significa confiar en que Dios proveerá lo necesario, y que nuestra verdadera familia es la comunidad de creyentes que comparte nuestra misma fe. Cuando Jesús dice que recibirán 100 veces más en esta vida, nos está invitando a mirar más allá de lo tangible. La verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en el amor, la fraternidad, la paz y la gracia de Dios. Quienes han renunciado a lo terrenal por seguirlo, han experimentado una plenitud que el mundo no puede ofrecer. Sin embargo, esta promesa de abundancia no es sinónimo de comodidad. La cruz es parte del camino cristiano. El sufrimiento, cuando se vive con fe, nos une más a Cristo y nos purifica. Jesús mismo pasó por la persecución y la muerte antes de su glorificación. Del mismo modo, sus seguidores estamos llamados a abrazar nuestras cruces con esperanza. La afirmación final de Jesús en este pasaje es clave. Muchos primeros serán últimos, y los últimos, primeros. Con esta frase, Jesús revierte la lógica del mundo. Aquellos que buscan el poder, la riqueza,
y el reconocimiento humano pueden quedar al final en el reino de Dios. Mientras que quienes han servido humildemente, han sido olvidados o marginados, serán exaltados. Este mensaje nos invita a la humildad y a la confianza en Dios. No debemos preocuparnos por ocupar los primeros lugares, sino por hacer la voluntad de Dios con amor y generosidad. El verdadero éxito no está en acumular bienes o reconocimiento, sino en vivir conforme al Evangelio. En la sociedad actual, donde el éxito se mide en términos de dinero, fama y poder, este mensaje es contracultural. Jesús nos desafía a mirar la vida desde la perspectiva del reino, donde lo más valioso no es lo que poseemos, sino lo que damos. Nos recuerda que lo temporal es pasajero, mientras que lo eterno es lo único que permanece. Para vivir esta enseñanza, es necesario cultivar una relación profunda con Dios. La oración, la escucha de la palabra y la vida sacramental nos ayudan a desapegarnos de lo efímero y a confiar en la providencia divina. Solo con un corazón libre podemos experimentar la alegría de pertenecer a la familia de Dios. Esta promesa de recibir 100 veces más no significa una vida sin dificultades, pero sí una vida llena de sentido. La verdadera plenitud se encuentra en Dios, en vivir según su voluntad y en compartir nuestra vida con los demás. Los discípulos de Jesús dejaron todo porque encontraron en Él algo mucho más valioso que sus posesiones. Esto nos interpela a preguntarnos: ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a ponerlo en el centro, por encima de nuestras seguridades terrenales? El desprendimiento del que habla Jesús no es una pérdida, sino una ganancia. No se trata de quedarnos sin nada, sino de recibirlo todo en una dimensión nueva, donde lo que importa no es lo que tenemos, sino lo que somos en Dios. También es importante notar que Jesús menciona la comunidad de fe como parte de la recompensa. Quienes dejan su familia por seguirlo encuentran una nueva familia en la iglesia, en la comunidad de creyentes. La fraternidad cristiana es un regalo que Dios nos da para sostenernos en el camino. Muchas veces, el miedo a perder nos impide entregarnos completamente a Dios. Nos aferramos a nuestras seguridades. Tememos el sufrimiento o la incertidumbre. Sin embargo, Jesús nos llama a confiar, a soltar lo que nos ata y a seguirlo con un corazón libre. La historia de los santos nos muestra que quienes han renunciado a todo por Dios han encontrado una alegría indescriptible. Santa Teresa de Jesús decía: quien a Dios tiene, nada le falta. Cuando Dios es nuestro todo, nada nos falta realmente. Este pasaje también nos invita a revisar nuestras prioridades. ¿Estamos poniendo nuestro esfuerzo en lo eterno o en lo pasajero? ¿Nos preocupa más acumular riquezas o crecer en santidad? Estas preguntas nos ayudan a discernir si realmente estamos viviendo como discípulos de Jesús. El reino de Dios no se basa en méritos humanos, sino en la gracia de Dios. No se trata de hacer cálculos ni de buscar recompensas, sino de confiar en que Dios nos da mucho más de lo que podríamos imaginar. A veces nos cuesta entender que Dios nos llama a algo más grande de lo que el mundo ofrece. Pero cuando nos abandonamos a su voluntad, descubrimos que su plan es siempre mejor que el nuestro. Jesús nos promete la vida eterna, que es el mayor regalo que podemos recibir. Pero esta vida eterna comienza aquí y ahora, en la medida en que vivimos según los valores del reino.
Este Evangelio nos desafía a una conversión constante. Nos llama a revisar nuestras actitudes, a desprendernos de lo que nos aleja de Dios, y a vivir con una mirada puesta en la eternidad. Seguir a Jesús no es fácil, pero es el único camino que nos lleva a la verdadera felicidad. Él nos invita a confiar, a entregarnos sin reservas y a vivir con la certeza de que en Dios nunca perdemos, sino que lo ganamos todo. Esta enseñanza de Jesús nos muestra que el camino del discipulado exige un cambio de mentalidad. En un mundo donde la seguridad se busca en la acumulación de bienes y el estatus, el Señor nos invita a confiar en su providencia y a priorizar el reino de Dios por encima de todo. Esto no significa que los bienes materiales sean malos en sí mismos, sino que deben ocupar un lugar secundario en nuestra vida. Cuando ponemos nuestra confianza en ellos, corremos el riesgo de alejarnos de Dios y de olvidar lo que realmente importa. El desprendimiento cristiano no es un sacrificio estéril ni una renuncia sin sentido. Jesús nos promete que todo lo que entreguemos por Él será multiplicado de una manera que solo Dios puede hacer. Pero esta recompensa no siempre es como el mundo la imagina. No se trata de riquezas materiales, sino de una plenitud más profunda, de una paz interior y de una alegría que solo pueden venir de Dios. La vida cristiana es una paradoja constante. Jesús nos dice que perderemos nuestra vida para ganarla, que el último será el primero, que los pobres en espíritu son los verdaderamente bienaventurados. Esto nos confronta con nuestras propias aspiraciones y nos desafía a vivir de una manera diferente. Solo quienes confían en Dios y se abandonan en su voluntad pueden comprender esta lógica divina. Muchas veces nos cuesta soltar lo que nos da seguridad. Tememos la incertidumbre, el sufrimiento, el no tener el control. Pero Jesús nos invita a un acto de fe radical. Confía en que Él nos sostendrá en cada paso del camino. Esta confianza nos libera del miedo y nos permite vivir con mayor libertad, sin depender de lo material para encontrar nuestra felicidad. El ejemplo de los apóstoles es inspirador. Dejaron todo por seguir a Jesús, sin saber qué les esperaban. No lo hicieron por interés, sino por amor. En ellos vemos la actitud que el Señor espera de nosotros. Un corazón dispuesto, abierto a la gracia, capaz de dejar atrás lo que impide seguirlo con plenitud. Sin embargo, la vida cristiana no está exenta de pruebas. Jesús menciona las persecuciones como parte de la recompensa. Esto nos recuerda que el camino de la fe implica desafíos y dificultades. Pero en medio de todo, Dios nos fortalece y nos acompaña. No estamos solos en nuestras luchas. Su gracia nos sostiene y nos da la fuerza para perseverar. El reino de Dios se construye con corazones generosos y desapegados, quienes buscan su propio beneficio antes que el bien de los demás. No comprenden la lógica del Evangelio. Por eso Jesús dice que los últimos serán primeros y los primeros, últimos. Es una advertencia para aquellos que buscan su propio interés en lugar de vivir para Dios y para los demás. Esta enseñanza de Jesús nos invita a una profunda revisión de nuestra vida. ¿Estamos aferrados a nuestras seguridades terrenales? ¿Estamos dispuestos a confiar plenamente en Dios? ¿Vivimos con la certeza de que nuestra verdadera recompensa está en el cielo? Estas preguntas nos ayudan a discernir si realmente estamos viviendo como discípulos de Cristo. La promesa de Jesús no es solo para el futuro.
sino también para el presente. Quienes viven para Dios experimentan una plenitud que el mundo no puede ofrecer. Aunque enfrenten dificultades, su alegría no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en su vida. Este pasaje nos llama a confiar en la providencia divina. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Cuando le damos todo, Él nos da mucho más. Su amor es infinito y su fidelidad es eterna. Nunca nos abandonemos. Incluso cuando las pruebas parezcan difíciles de soportar. En la historia de la Iglesia encontramos numerosos ejemplos de personas que han dejado todo por Dios y han encontrado una felicidad profunda. Misioneros, santos, mártires, hombres y mujeres que renunciaron a lo que el mundo considera valioso para abrazar la riqueza del reino. En ellos vemos reflejada la promesa de Jesús. Una vida plena en Dios, incluso en medio de las dificultades. Este Evangelio también nos invita a vivir con una visión eterna. Muchas veces nos preocupamos demasiado por lo inmediato, por lo material, por lo pasajero. Pero Jesús nos recuerda que lo verdaderamente importante es nuestra relación con Dios y nuestra vida en la eternidad. Nuestra sociedad necesita testigos auténticos del Evangelio. Personas que vivan con desprendimiento y generosidad. Que muestren con su vida que el verdadero tesoro está en Dios. Ser cristiano no es solo cumplir normas, sino vivir con un corazón libre y lleno de amor. Seguir a Jesús es un acto de amor y confianza, pero también una decisión que requiere valentía. No siempre es fácil renunciar a lo que el mundo ofrece y optar por el camino del Evangelio, que muchas veces es más estrecho y desafiante. Sin embargo, la recompensa de vivir en comunión con Dios supera cualquier sacrificio que podamos hacer. Cuando Jesús habla de dejar casas, tierras, familia y posesiones, no lo dice en un sentido de desprecio hacia estos bienes, sino para enseñarnos que nada en esta vida debe ocupar el lugar que solo Dios merece. Cuando algo se convierte en un obstáculo para nuestra relación con Él, es necesario aprender a soltarlo, confiando en que Dios nos dará lo que realmente necesitamos. La historia del joven rico, que aparece unos versículos antes de este pasaje, nos ayuda a comprender mejor la enseñanza de Jesús. Aquel joven cumplía los mandamientos y deseaba seguir al Maestro. Pero cuando Jesús le pidió que vendiera sus bienes y los diera a los pobres, se fue triste porque tenía muchas riquezas. No fue capaz de dar el paso del desprendimiento, porque su corazón estaba demasiado atado a lo material. A diferencia de aquel joven, los apóstoles sí dejaron todo por seguir a Jesús. No sabían a dónde los llevarían este camino, pero confiaron en Él. Esta actitud de confianza es la que nos pide el Señor. No siempre entenderemos lo que nos pide, ni veremos inmediatamente los frutos de nuestro esfuerzo. Pero si confiamos, Él nos conducirá por el mejor camino. El Evangelio nos llama a vivir con una mirada puesta en la eternidad. Si vivimos solo para lo inmediato, para la comodidad o el placer momentáneo, terminaremos vacíos. Pero si vivimos para Dios y para los demás, experimentaremos una plenitud que no depende de las circunstancias, sino del amor que nos habita. Jesús menciona las persecuciones como parte del camino del discípulo. Esto nos recuerda que la fe no siempre será aceptada por el mundo. Habrá momentos en que seguir a Cristo implicará rechazo, burla o sufrimiento. Pero Él nos asegura que, a pesar de las dificultades, su gracia será suficiente para sostenernos.
En la iglesia primitiva, los primeros cristianos experimentaron esta realidad. Dejaron todo por seguir a Jesús y, en muchos casos, enfrentaron la persecución y el martirio. Pero su fe inquebrantable nos muestra que vale la pena darlo todo por el reino de Dios. Su testimonio sigue inspirando a generaciones enteras. La lógica del mundo nos dice que debemos acumular, asegurar nuestro futuro y evitar cualquier tipo de sufrimiento. Pero la lógica de Dios es diferente. Nos invita a confiar en su providencia, a desprendernos de lo que nos ata y a vivir con generosidad. Esto no significa que Dios nos pide vivir en la miseria, sino que tengamos un corazón libre. Hay personas con grandes riquezas que viven con desprendimiento y generosidad. Y otras que tienen poco, pero están atadas por la codicia. Lo que Jesús quiere es que nuestro corazón no depende de las cosas materiales, sino de Él. La recompensa que Jesús promete no es solo para después de la muerte. Desde esta vida, quienes siguen su camino experimentan la alegría de vivir con sentido, de servir a los demás y de estar en comunión con Dios. Aunque haya dificultades, la paz de Dios llena el corazón de quienes confían en Él. Este Evangelio nos desafía a preguntarnos: ¿qué estamos dispuestos a dejar por seguir a Jesús? ¿Estamos atados a nuestras seguridades o confiamos plenamente en Dios? Son preguntas que nos ayudan a evaluar nuestra fe y a tomar decisiones más coherentes con el Evangelio. Jesús también nos recuerda que, en el reino de Dios, las apariencias no importan. Muchos que parecen importantes en este mundo serán los últimos en la eternidad. Y muchos que hoy son pequeños o insignificantes serán grandes en el cielo. Esto nos invita a vivir con humildad y sin buscar reconocimiento humano. Dios mira el corazón, no las apariencias. No importa cuánto tengamos o qué tan exitosos seamos a los ojos del mundo. Lo que realmente importa es cuánto hemos amado, cuánto hemos servido y cuánto hemos confiado en Él. Que este pasaje nos ayuda a crecer en fe, a desprendernos de lo que nos aleja de Dios y a vivir con la certeza de que, al seguir a Jesús, encontramos la verdadera felicidad. Solo en Él encontramos la plenitud que nuestro corazón anhela. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.